Se pueden determinar secuencias de largas cadenas de ADN. Uno de los métodos es la secuenciación de Sanger, que utiliza un mecanismo de síntesis de ADN por las ADN polimerasas. Las ADN polimerasas utilizan un cebador o primer, ¿verdad? Que son oligonucleótidos de cadena corta, como el que vemos acá en la figura A. Este es el primer, la cadena de primer. Entonces, a la que se añaden los nucleótidos, se van añadiendo los nucleótidos, por ejemplo, el de GTP, aquí está otro, el de ATP, que recordémonos que en la PCR se usaban, ¿verdad?, los sinucleótidos trifosfato. Y una hebra molde, pues, que se necesita, pues, porque es la que va a dirigir la selección de cada nuevo nucleótido por la complementariedad de bases. En cambio, pues, en la secuenciación de Sanger utiliza análogos de los dinucleótidos trifosfatos, son los didesoxinucleócido trifosfato, para interrumpir la síntesis del ADN. O sea, el método de Sanger también es conocido como el método de didesoxi. Aquí podemos ver un didesoxinucleótido trifosfato. O sea, ese es un análogo de los dinucleótidos trifosfato. Entonces, cuando se inserta un DDNTP en lugar de un DNTP, ¿qué sucede? Se va a detener el alargamiento de la cadena, porque una vez añadidos los didesoxinucleócidos trifosfato, ellos pues lo que hacen es detener esa elongación de la cadena. ¿Por qué? Porque carecen del grupo hidroxilo 3', que es necesario para ese paso. Aquí podemos ver cómo funciona, digamos, la secuenciación de Sanger. En este recuadro se muestran, pues, los componentes que se utilizan para realizarla. Primero el DNA template o molde, que es el DNA secuencial, que está en celeste, se utiliza como les decía, como hebra molde, y este se va a hibridar con un cebador o primer, que es este marcado en rojo. Y además, este cebador va a estar marcado con radioactividad o con fluorescencia. De ahí, pues, se necesitan de los didesoxinucleótidos que les mencionaba, pero se va a hacer, digamos, se tiene que ir haciendo por cada uno de los didesoxinucleótidos que se van a trabajar, o sea, uno para el que contenga adenina, uno para el que contenga citosina, otro para el de guanina y otro para el de timina. Pero también otro de los componentes son, como en la PCR, los dinucleótidos trifosfato, ¿verdad? Los que vemos acá. Entonces, enfoquémonos en el segundo, al que se le ha agregado didesoxicitidina, ¿verdad? Trifosfato. Entonces, veamos. Si, mediante la adición de pequeñas cantidades de este didesoxinucleótido al sistema de reacción, pues las hebras sintetizadas se van a detener rápidamente, o digamos prematuramente, en algunas posiciones en las que normalmente se encuentra la desoxicitidina. Acá en la secuenciación de Sanger, como la cantidad de las didesoxinucleótidos trifosfato, en este caso que me estoy refiriendo a la didesoxicitidina trifosfato, es suficientemente grande, eso permite asegurar que cada nueva hebra sintetizada vaya incorporando al menos una didesoxicitidina en algún punto durante la síntesis. Entonces, por ejemplo, acá se muestra que en este fragmento acá se colocó la DDC y acá en un fragmento más corto. Entonces el resultado es una disolución que va a contener una mezcla de fragmentos marcados con el residuo C. Son estos que vemos acá. Cada residuo C en la secuencia va a generar un conjunto de fragmentos con una longitud determinada. Aquí vemos, como les decía, uno más largo y un fragmento más corto.
y pues estos van a ser separados por electroforesis. Como podemos ver en este autodiagrama de electroforesis en gel, estos dos fragmentos que vemos acá se pueden leer a una banda acá y la otra más abajo. Este procedimiento se repite así separadamente para cada uno de los didesoxinucleótidos trifosfato. Entonces la secuencia puede leerse directamente en una denominada autorradiografía de gel. Y esto es importante que la secuencia que obtenemos, la secuencia obtenida va a corresponder a la hebra complementaria a la que está siendo analizado, a la template. ¿Verdad? A la secuenciación de Sanger se le hizo una modificación para poderla volver automatizada. ¿Por qué? Porque es una secuenciación muy buena porque permite secuenciar cada uno de todo el ADN, ¿verdad? De un genoma, pero lleva bastante tiempo porque primero solo se tienen que secuenciar con los didesoxinucleótidos de citosina. Una vez se ha hecho eso, pues se sigue con adenina y así por cada nucleótido. Entonces lo vuelve una técnica muy larga, requiere bastante tiempo. Por decirles algo, para la secuenciación del genoma humano, el proyecto del genoma humano se hizo por secuenciación de Sanger y tardó más de 10 años en completarse. Entonces, en la actualidad la secuenciación de Sanger se sigue utilizando, pero para poder secuenciar genomas mucho más pequeños de ADN. Por ejemplo, en algunos institutos como en el INCIENSA de Costa Rica se hacen secuencias de los genomas y se utiliza secuenciación de Sanger, pero es para bacterias, ¿verdad? Que tienen un genoma muy pequeño. Entonces, ¿cuál es la modificación que se le hizo a la secuenciación de Sanger? A los didesoxinucleótidos trifosfatos se les marcó fluorescentemente. Se les colocó una etiqueta fluorescente de diferente color para cada uno. Los de timina, por decirles algo, rosado, adenina verde, citosina celeste, guanina amarillo. Entonces, con esta tecnología ya los 4 didesoxinucleótidos trifosfato ya se podían añadir de una sola vez a un único tubo de reacción. Entonces, así se podían secuenciar las moléculas de ADN con millares de nucleótidos y en pocas horas. Entonces ya los fragmentos de DNA, como los vemos acá, ya coloreados, esos se pueden separar por tamaño mediante electroforesis en un único gel. Este gel está contenido en un tubo capilar. Entonces acá podemos ver que todos los fragmentos que sean de una misma longitud, una longitud determinada, van a migrar a través de este tubo del gel en un solo pico. Y el color que va a estar asociado a cada uno de ellos es el que se detecta por medio del láser, de este rayo láser. Y podemos ver acá cómo se va generando computarizadamente la lectura, ¿verdad? Cada color corresponde a un tipo de base, ¿verdad? Asociada. Por ejemplo, los verdes son los de adenina, los rosados rojizos son los de timina, los celestes de citosina, los amarillos de guanina. Entonces la información obtenida se va a enviar directamente a un computador que es el que va a determinar la secuencia. Aquí se va plasmando, él va haciendo como la interpretación o la conversión de que cada color corresponde a citosina, citosina, timina, guanina, timina, 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 y así va haciendo la lectura. Las técnicas de secuenciación van avanzando. Actualmente existen técnicas denominadas de secuenciación masiva del ADN, que siempre primero se pasa por una extracción del ADN,
Luego el ADN es cortado en fragmentos cortos que son de longitud conocida usando enzimas de restricción o disrupción mecánica. Se utiliza cualquiera de esos dos métodos, la disrupción mecánica o las enzimas de restricción, que son las que generalmente actúan sobre o cortan en secuencias específicas denominadas los palíndromos, que ya los habíamos visto, ¿verdad? En las clases anteriores. Las copias de ADN fragmentado se amplifican usando reacción en cadena de polimerasa y la mezcla de estos fragmentos generados se colocan en un termociclador y a esta mezcla de fragmentos se le llama biblioteca de ADN. Esta biblioteca de ADN se carga en un secuenciador y la combinación de los nucleótidos adenina, timina, citosina y guanina que forman cada fragmento individual del ADN va a ser determinada y cada resultado se le va a llamar lectura del ADN. Entonces el secuenciador va a producir millones de lecturas de este ADN y se utilizan ya programas informáticos para ponerlos juntos en el orden correcto. Ya para ello se necesita un bioinformático. Esa prácticamente es una carrera aparte. En México las hay, las de bioinformática, por ejemplo. ¿Y eso qué quiere decir? Que se necesitan programas informáticos para ponerlos juntos y en el orden correcto. Porque nosotros vamos a hallar todas esas secuencias CS, CC, TG, GA, CC y así, pero desordenadamente. Entonces, ¿qué va a hacer el bioinformático? Las va a unir en el orden correcto. Aquí les pongo un ejemplo. Ya solo para hacer la analogía, ¿verdad? Por ejemplo, un verso de un poema, aquí está desordenado. No al borde te quedes inmóvil del camino, no el con desgana, no te ni nunca congeles. Entonces, si ustedes lo leen así, Dios mío, eso no tiene sentido, ¿verdad? Está desordenado. Entonces, prácticamente luego de una secuenciación, las lecturas se leen así, o sea, no tiene sentido, todo está desordenado, la lectura de las bases. En cambio, ya después lo que hace un bioinformático es ponerlos juntos y ordenados. Entonces ya el verso del poema, como es en realidad ya ordenado, no te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca. Ese es un verso de Benedetti. Entonces por eso les puse este ejemplo para que se comprenda mejor cómo se obtiene una secuencia en desorden, y la función del bioinformático pues es colocarla en orden secuencial. Hay otra técnica de secuenciación masiva que es la pirosecuenciación, también se le denomina secuenciación 454 por el fabricante, ¿verdad? Que fue Roche y le denominó la marca Roche 454. Esta funciona por medio de destellos de luz. Cada vez que se adicionan nucleótidos, estos se detectan con destellos de luz. Pero ¿cómo así, verdad? ¿Cómo funciona? Podemos ver acá que vienen los desoxiadenin trifosfatos y van a querer complementarse con las bases de la hebra molde. Y aquí pueden ver que adenina pues no es complementaria con citosina. Entonces no va a haber un destello de luz porque no se van a poder unir. Y la desoxiadenin trifosfato va a ser degradado por la pirasa. Luego va a llegar el otro desoxinucleótido trifosfato, que es la guanina, y sí es complementaria, ¿verdad? Con la otra base nitrogenada, que es la citosina. Y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando hay una complementariedad de las bases, esta base se incorpora y se libera un pirofosfato. Al liberarse ese pirofosfato, se va a hacer que la sulfurilasa use ese pirofosfato que está acá, que se liberó, para convertir la adenosina 5-fosfosulfato, que es esta, adenosina 5 fosfosulfato en ATP. Entonces ya en presencia del ATP,
La luciferasa reacciona con la luciferina y eso produce un destello de luz, que es el que va a leer el equipo. Acá la gráfica lo que muestra es la intensidad de luz relativa cada vez que se va añadiendo un nucleótido a la secuencia de la cadena de ADN complementaria. Y acá con esta imagen lo que les quiero representar es que para que se comprenda mejor ya cómo funciona en un equipo, digamos que cada segmento individual de ADN que yo quiero amplificar y secuenciar se une a una pequeña partícula esférica, que es esta que están viendo acá, para poder capturar el ADN. Y entonces luego se amplifique por PCR, por eso es que se usa la polimerasa. Entonces, cada partícula de estas se sumerge en una emulsión y se coloca en un pequeño pocillo de una placa que se le llama picotritación. Para eso se ocupa. Entonces digamos que este es uno de los pocillos de la placa y se coloca esa esfera donde se ha adherido el ADN, el segmento de ADN que queremos secuenciar. Y ahí es donde se va a dar la reacción. Entonces acá en la imagen podemos ver este cuadrito, imaginémonos que es uno de estos pocillos. Cada cuadrito es uno de estos pocillos. Y entonces acá, donde han marcado en rojo unos círculos más grandes, este otro, pues ahí es donde se han dado los destellos de luz, que son los que lee el equipo y los va interpretando para saber qué base es la que se ha ido uniendo. Hay otro método que es también de nueva generación y que está ampliamente utilizado, que usa la técnica denominada terminador reversible. Esta técnica la utiliza la marca de secuenciadores Illumina. Acá lo que sucede es que una vez ya han sido fragmentadas las secuencias genómicas y los oligonucleótidos de la secuencia conocida están unidos a los extremos, entonces ya se procede a inmovilizar el ADN o estos segmentos de ADN sobre una superficie sólida que se le denomina celda de flujo. Y ya una vez inmovilizados se realiza una PCR in situ. Acá pues también se le añade un primer o cebador especial de secuenciación que va a ser complementario de los oligonucleótidos de la secuencia conocida de los extremos de los fragmentos de ADN de cada grupito. ¿Y qué más le añadimos? Quiero ver los nucleótidos de terminación fluorescente y la ADN polimerasa, por supuesto. La polimerasa lo que va a hacer es añadir el nucleótido correspondiente a las hebras de cada agrupamiento o clúster. Y cada tipo de nucleótido va a llevar un marcador fluorescente distinto, o sea, de diferente color. Estos nucleótidos de terminación llevan ciertos grupos de bloqueo unidos a los extremos 3', que es lo que van a hacer. Eso va a permitir añadir un solo nucleótido a cada hebra. Luego lo que hace este equipo es excitar a la vez todos esos marcadores fluorescentes usando láseres y la imagen se muestra de color, ¿verdad? Y se muestra el color correspondiente a la identidad de la base que se añadió a cada agrupamiento, que es lo que vemos acá. Por ejemplo, acá dice, se añade el nucleótido bloqueado marcado con fluorescencia. Aquí añadieron timina. Se observa, se hace el registro de fluorescencia coloreada. Luego se eliminan esas etiquetas y grupos de bloqueo, se lavan y se añade el otro nucleótido marcado. Se añade la adenina. Siempre se observa, se registra la fluorescencia coloreada. Y así se repite el paso, pero con la citosina y luego con la guanina. Y así se van leyendo mediante láser las diferentes imágenes de color.
Acá les muestro algunos modelos de la marca Illumina de secuenciadores de esta marca. Es el HiSeq, el HiSeq 10, el MiniSeq y el MiSeq. Generalmente el MiSeq lo recomiendan para hacer la secuenciación de genomas bacterianos. Por ejemplo, la OPS tiene una red donde hay diferentes países del mundo que están unidas a ella, afiliadas a ella y pueden reportar las secuenciaciones de los genomas bacterianos de los patógenos que son aislados en alimentos. ¿Para qué? Para saber si es la misma cepa o qué tipos de cepas son las que circulan en cada región. Y para ello hay un procedimiento estandarizado. La OMS le dice, OPS le dice que tienen que utilizar el MiSeq, que tiene que utilizar reactivos de una marca en específico, o sea, todos tienen que ser igualitos, realizarlo en todos los países igual para poder homologar, ¿verdad? Y tener una fiabilidad de los resultados. Aquí el quiz. En la primera pregunta, el DNA nativo se desenrolla y sus hebras se separan reversiblemente por efecto de, acordémonos los factores, ¿verdad? 2. ¿Cuál es uno de los métodos que se utiliza para la síntesis del DNA? Describen qué consiste la PCR. Acá coloquen cómo se le denomina cada paso. El paso 1, que es esto. Paso 2, paso 3. Agradecerles su atención, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Ya saben que me pueden escribir al grupo que tenemos en Facebook de Bioquímica o a mi correo electrónico. Quedo atenta. Muchas gracias. Dios les bendiga.